Hola, ¿qué tal? Buen día, espero estén muy bien. Yo soy el estudiante en químico farmacobiólogo Abraham Saavedra Bermúdez y con motivo de la celebración del Día Mundial del Suelo 2024 a cargo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el Centro de Investigaciones en Ciencias Microbiológicas del Instituto de Ciencias de la UAP y el Programa Institucional BioFertiWAP, les presento el seminario titulado Evaluación de poblaciones de rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal asociadas a plantas. Para comenzar a hablar sobre este tema, es esencial referirnos a uno de los principales actores en las interacciones planta-microorganismo ubicadas en el ambiente del suelo, y estos son los exudados radicales. Los exudados radicales son sustancias que libera la planta a través de sus raíces, como su nombre lo indica, hacia el espacio de suelo inmediato a las mismas, y están conformados por una amplia variedad de diferentes especies químicas, entre las que se encuentran los aminoácidos, los iones radicales, carbohidratos, proteínas, enzimas, lípidos, ácidos orgánicos y hormonas reguladoras del crecimiento vegetal. Ahora bien, la composición de estos exudados radicales, así como la tasa, es decir, la cantidad de estos que se liberan por determinado tiempo, varía por los diferentes factores que involucran la especie de la planta, la etapa de desarrollo en la que esta planta se encuentra, las plantas que tenga vecinas inmediatas en el suelo, las condiciones propias del suelo, tanto de nutrientes como otras condiciones físicas, como el grado de compactación, entre otras, y algunas condiciones ambientales, por ejemplo, las condiciones de sequía o de calor extremo, entre otras. Aquí tenemos un diagrama que nos permite visualizar mejor las interacciones que se llevan a cabo entre la planta con los microorganismos que se encuentran cercanos a las raíces en el suelo. Ahora bien, yo les comentaba que los exudados radicales se liberan al espacio inmediato a las raíces. A este espacio, que está aquí, pues, digamos, denotado por este sombreado de color café, se le conoce como rizósfera. La rizósfera tiene un rol esencial en las interacciones que se dan entre las plantas y los microorganismos, pues este espacio en particular, este ambiente, presentan comunidades de microorganismos que pueden ser tanto benéficos como patógenos a la planta en cuestión, muy especializados. Es decir, la composición de las comunidades bacterianas o de otros microorganismos, por ejemplo, los hongos micorrízicos arbusculares, que se encuentran en la rizósfera, es muy diferente a la que se encontraría en el suelo que no está asociado a una planta, pero de esto también hablaremos un poco más adelante. Ahora se presentaría la pregunta, ¿por qué es este grado de especialización? ¿Por qué encontramos ciertas poblaciones de microorganismos, patógenos o benéficos, que no encontramos en el resto del suelo? Bueno, esto es debido a los exudados radicales. Ahora será un poco más evidente por qué yo mencionaba que los exudados radicales son un actor principal en las interacciones microorganismo-planta. ¿A qué se refiere esto? Bueno, a la liberación de los exudados radicales, la rizodeposición, como también se le conoce, corresponde una cierta composición de estos exudados, que fue lo que comentábamos previamente. Esta composición tendrá un efecto, pues, sobre los microorganismos del suelo, pues algunos de estos se verán afines a estos componentes, mientras que otros se verán suprimidos. Entonces, mientras poblaciones de ciertos microorganismos que utilizan los componentes de estos exudados radicales principalmente como nutrientes, estas poblaciones crecerán, mientras que aquellos que se ven suprimidos, naturalmente sus poblaciones se verán disminuidas. A este fenómeno, es decir, a este grado de especialización, podríamos verlo como si la raíz seleccionara los microorganismos que son afines a sus exudados radicales. A este efecto se le conoce como efecto rizosférico, a la selección de ciertas comunidades microbianas del suelo. Y esto es esencial. De aquí se deriva el hecho de que las comunidades asociadas a una planta en particular son específicas de la planta, porque como lo veíamos previamente, es por el factor de la especie de la planta que varía la composición de los exudados radicales. Ya que hablamos sobre cómo las plantas tienen la capacidad de seleccionar las comunidades microbianas específicas que están asociadas con la misma o específicamente con sus raíces, corresponde hablar sobre las rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal. Se le denomina así a aquellas bacterias que son exclusivamente benéficas para la planta, ya que expresan
algunos de los mecanismos de promoción de crecimiento vegetal, de los cuales hablaremos a continuación. Las rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal favorecen el desarrollo de las plantas a partir de una amplia diversidad de mecanismos que se encuentran enlistados en el diagrama aquí de la izquierda, pero que están gráficamente expuestos en la derecha, y a mí me parece un poco más claro. Para empezar, favorecen la disponibilidad de nutrientes, por ejemplo, las bacterias fijadoras de nitrógeno, que expresan la enzima nitrogenasa que convierte o que se encarga de convertir el nitrógeno atmosférico, el cual no es disponible para su absorción y aprovechamiento por la planta, a una forma que sí es disponible para su absorción a través de las raíces, como el amoníaco o especies iónicas de amonio. Una vez que estén en esta forma, la planta ya lo puede absorber y lo puede incorporar a su metabolismo para desarrollar sus diferentes estructuras, por ejemplo, la producción de los aminoácidos. También están las bacterias solubilizadoras de fosfato, que se encargan de liberar ácidos orgánicos al entorno del suelo, y esos ácidos orgánicos reaccionan con los minerales que presentan fósforo en su composición. El fósforo, por ejemplo, está comúnmente unido a calcio, a aluminio, a hierro y a otros iones inorgánicos metálicos. Y una vez que estos ácidos orgánicos interaccionan con este fósforo, lo separan y lo convierten en una forma que ya es soluble y disponible para su absorción por parte de las plantas, permitiéndole a la planta acceder a este vital nutriente para su desarrollo. También producen fitohormonas, por ejemplo, el ácido indol 3-acético, importantísimo para la promoción y la diferenciación de los tejidos de la planta. Básicamente es una hormona que controla el desarrollo y crecimiento de la planta, ¿no? Y hay bacterias que producen esta misma hormona. También producen enzimas extracelulares líticas, por ejemplo, que degradan compuestos que se encuentran en las estructuras de organismos que pueden ser patógenos para la planta. Un ejemplo rápido es la quitinasa, que degrada la quitina que se encuentra en la pared celular de hongos, que pueden ser patógenos para la planta, o de insectos que se alimentan y consumen y dañan el tejido de las mismas. También producen sideróforos que secuestran al hierro que está localizado en el suelo, privándole a organismos potencialmente patógenos de este vital nutriente para su desarrollo. Expresan además algunas de estas PGPRs, la enzima ACC-desaminasa, que ayuda a disminuir los niveles de etileno de estrés, que también induce daños en los tejidos de la planta. La producción de antibióticos, que siento que es un poco evidente porque esto representaría un mecanismo de protección para la planta contra organismos que puedan ser patógenos para estas. Y por último, la resistencia sistémica inducida, que es como una promoción del sistema inmune mismo de la planta, ¿no? Y que le permite combatir con mucha mayor eficacia los distintos organismos patógenos que les inducen un daño. Como lo hemos estado comentando, la complejidad que caracteriza las comunidades microbianas, tanto de bacterias como hongos, que están asociadas a determinada planta en el suelo o en los diferentes nichos que nos interesa evaluar, requiere de técnicas sofisticadas que permiten el análisis integral de todos los microorganismos que se encuentran habitando en este espacio. Y para cumplir con esa ardua tarea, se ha implementado la metagenómica como una atractiva estrategia para el estudio de los microorganismos que se encuentran localizados en el suelo. Naturalmente a esto surgiría la pregunta, bueno, ¿qué es la metagenómica? Básicamente, la metagenómica es una técnica que permite el análisis de muestras ambientales, es decir, muestras donde se encuentren una amplia variedad de organismos, en este caso de microorganismos, que le otorgan cierto grado de complejidad a las muestras. Esta técnica es muy importante porque además no depende de si el microorganismo que nosotros queremos identificar y analizar de determinada muestra es cultivable o no. Nosotros sabemos que la mayoría de los organismos que se encuentran en algún ambiente en particular, por decir alguno, el suelo, que es el que nos compete en esta presentación, la mayoría de estos no son cultivables, no los podemos aislar en medios de cultivo convencionales y aún así necesitamos identificarlos para evaluar las complejas interacciones que se dan en estos nichos.
Entonces, aquí es donde surge la metagenómica, como una herramienta crucial para el análisis de este tipo de muestras. Para llevarla a cabo, primero necesitamos obtener una extracción del material genético, en este caso ADN, que se encuentra en alguna de las muestras ambientales que nosotros queremos evaluar. De hecho, esta técnica también se utiliza, por ejemplo, para el estudio de la microbiota en el intestino, por ejemplo, para el estudio de cuerpos de agua, entre otros. Pero como lo mencioné, el que nos interesa en esta presentación es el suelo, ¿no? Entonces, a partir de una muestra ambiental de suelo, obtenemos una extracción, un extracto del ADN de todos los microorganismos que se encontraban en la muestra original. Y a partir de esta extracción y purificación del material genético que ahí se encontraba, obtenemos una librería de material genético que posteriormente podemos secuenciar con técnicas especializadas, por mencionar alguna, la Illumina, que nos permiten obtener la secuencia de nucleótidos que presentan el ADN que nosotros obtuvimos a partir de nuestra extracción, pero como sería evidente de notar, nosotros obtenemos la secuenciación de todas las muestras o de todos los extractos de ADN que teníamos en nuestra muestra, de todos los microorganismos que ahí se encontraban. Entonces, esto posteriormente requiere un análisis de secuencias y una reconstrucción de la secuencia original, es decir, a través de herramientas bioinformáticas, encontrar en las secuencias que nosotros obtuvimos en el paso anterior, cuáles coinciden unas con otras de tal forma que podríamos afirmar que pertenecen a una o que son fragmentos de una misma secuencia. Entonces, a partir de este procesamiento de datos, obtenemos un genoma ya caracterizado a partir de las secuencias que teníamos y ya con este genoma podemos utilizar de nueva cuenta herramientas bioinformáticas para el análisis de estos datos, principalmente para la identificación de microorganismos, comparar las secuencias que nosotros obtuvimos en nuestra secuenciación con secuencias ya conocidas y reportadas en la literatura que nos permitan identificar, bueno, tal secuencia corresponde a tal bacteria, tal hongo, a tal microorganismo, y de esta forma darnos una idea de los microorganismos que habitaban en la muestra original. Con esto culmino con el presente seminario. Les agradezco mucho por su atención. Que tengan un excelente día.